Hola, ¿cómo están? Clase número 8. En la clase de hoy vamos entonces a culminar lo relacionado con la actividad motora desde el punto de vista voluntario y vamos a hablar sobre las funciones motoras pero controladas desde los centros superiores. Iniciemos entonces. Dentro del contenido que vamos a ver en la clase de hoy vamos a hablar sobre el control motor por parte de la corteza motora, del tronco encefálico, de los ganglios basales y del cerebelo. Y además vamos a hablar de las vías de transmisión nerviosas que existen y que permiten la comunicación de la información desde estas estructuras, específicamente desde corteza cerebral y tronco encefálico, hasta las estructuras musculares. Empezamos entonces recordando que el control motor no está dado únicamente en corteza cerebral, sino que existe un control voluntario llevado a cabo a nivel de los centros superiores de la actividad motora, y donde están incluidos corteza motora, ganglios basales, cerebelo y tronco encefálico, y un segmento o una división automática llevada a cabo por el control medular. El control medular lo vimos en la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre ese control superior. A su vez, la existencia de estos dos, si se quiere, segmentos de control de la actividad permite entonces la existencia de movimientos voluntarios, que es lo que vamos a detallar en la clase de hoy, movimientos reflejos, que fue lo que abordamos en la clase de ayer, y movimientos rítmicos, que involucran entonces la existencia de los dos tipos de movimientos, es decir, movimientos que inician siendo voluntarios y que con un periodo de latencia específico se vuelven movimientos reflejos. ¿Cómo ocurren los movimientos voluntarios? La mayoría de los movimientos voluntarios, por supuesto, son puestos en práctica desde las áreas corticales, a partir de una idea. Hay que realizar X movimiento. Esa idea parte generalmente desde las áreas a nivel de corteza cerebral, que van a permitir el proceso de la toma de decisiones y la planificación del movimiento. Esa planificación del movimiento no está dada únicamente a nivel de corteza motora, sino que ese plan necesario se perfecciona a través de una retroalimentación que va a existir con otras estructuras, como por ejemplo los ganglios basales y el cerebelo, que va de regreso hacia las áreas de la corteza para finalmente iniciar el movimiento. A su vez, durante la ejecución del movimiento va a existir una posibilidad de retroalimentar a través de la acción del cerebelo, que va a permitir modificar ese plan motor en el caso en que sea necesario, una vez ya iniciado el movimiento. Entonces vemos cómo desde ganglios basales, cerebelo, se va a permitir perfeccionar ese plan ideado por la corteza motora. De corteza motora se va a iniciar el movimiento, y una vez iniciado el movimiento todavía se puede perfeccionar tras la participación nuevamente del cerebelo. Esto lo vamos a ver en mayor detalle y lo vamos a detallar a lo largo de la clase de hoy. Iniciamos entonces hablando de la corteza motora, principal área donde se lleva a cabo el control de los movimientos voluntarios. Como les decía, antes de iniciar el movimiento, se requiere primero desarrollar un plan motor, y ese plan motor se desarrolla, se crea, se perfecciona a nivel de la corteza cerebral. Y ese plan motor es el que se va a transmitir a las motoneuronas a nivel de la médula espinal. La corteza motora está delimitada, o se permite la delimitación de tres áreas específicas: la corteza motora primaria, el área premotora y el área suplementaria. Vamos a hablar de cada una de ellas. Iniciamos entonces a hablar de la corteza motora primaria, área delimitada como el área 4 de Brodmann, ubicada específicamente a nivel de la primera circunvolución de los lóbulos frontales,
delante de la cisura de Rolando. En sentido lateral se extiende desde la cisura de Silvio, ascendiendo hasta la profundidad de la cisura longitudinal. Esta área cuenta con una representación topográfica de las estructuras del cuerpo, de las estructuras musculares del cuerpo, asociadas principalmente por ser la representación topográfica más precisa que existe. Vemos entonces como hay una representación importante de lo que es la zona de la cara, para luego ir hacia lo que es la zona de las manos y dejando lo que es la zona de piernas y pies hacia lo que vendría siendo la cisura longitudinal. Dentro de las funciones establecidas para la corteza motora primaria, por supuesto, hablamos de que interviene en la ejecución de los movimientos. Y no solamente, como les decía, en el decir vamos a realizar X movimiento, sino que a nivel de la corteza motora se establecen cuáles músculos son necesarios para realizar ese movimiento, cuánta fuerza es necesaria, asociada a lo que hablábamos en la clase anterior del principio del tamaño, cuántas fibras musculares serán necesarias activar a partir de la activación de las motoneuronas, hacia dónde se realiza ese movimiento, con qué magnitud, a qué distancia, con qué velocidad. Todo eso es tomado en cuenta previo al decir play, vamos a iniciar el movimiento. Seguimos para hablar del área premotora. El área premotora está ubicada 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria, extendiéndose hacia el surco lateral hasta la cisura longitudinal y con una relación muy estrecha con el área suplementaria. Cuenta también con un mapa topográfico, aunque no tan específico como el de el área primaria. Está identificada como el área 6 con respecto a las áreas de Brodmann. Dentro de las funciones que se rigen o que se realizan a nivel del área premotora, estamos hablando de la creación de un patrón motor. La mayoría de los movimientos voluntarios se inician a partir de la creación de un plan, de un patrón. Y ese patrón no es más que la imagen motora, incluyendo todos los músculos, todas las características necesarias para que el movimiento se pueda realizar. Quiere decir entonces que el área premotora interviene en la preparación del movimiento, incluyendo también su función a nivel de la organización de los ajustes necesarios de la postura para llevar a cabo el movimiento. A nivel de el área premotora existe la presencia de unas neuronas llamadas neuronas espejo. Estas neuronas, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de participar en la creación de ese patrón cuando se realiza un movimiento o cuando vemos a otra persona hacerlo. Quiere decir entonces que ellas contribuyen como un efecto de transformación de una actividad sensorial, porque estamos viendo a alguien realizar el movimiento, en una actividad motora, es decir, se valen de la información que se está viendo para crear ese patrón y convertirlo en ese plan de actividad motriz. Lo que quiere decir que las neuronas espejo, de acuerdo a últimos estudios, están muy relacionados con las actividades de aprendizaje de la actividad motora. Aprender a tocar un instrumento, ver a una persona cómo camina, cómo realiza X actividad motriz, interviene la participación de estas neuronas espejo. Ahora vamos a hablar del área motora suplementaria. El área motora suplementaria está ubicada a nivel de lo que es la cisura longitudinal, extendiéndose hacia la corteza frontal superior, delimitada igualmente o identificada igualmente como el área 6 de Brodmann, ubicada a nivel de la zona rostral de la corteza motora primaria. Con respecto a las funciones que se desarrollan a nivel de la corteza motora suplementaria,
vemos que a diferencia del área motora y del área premotora, acá se coordinan los movimientos bilaterales, es decir, o por ponerles un ejemplo, la aprehensión o esa capacidad de sujeción, de apretar, que necesitamos en las manos cuando estamos escalando una pared, por decirles algo, cuando estamos alando una soga, por ponerles un ejemplo. Ese tipo de movimientos bilaterales que requieren activación de grupos musculares en ambos lados del cuerpo son coordinados a nivel del área motora suplementaria, creando de esta manera o participando de esta manera en la organización de ese plan, de ese patrón de movimiento, contribuyendo con el área premotora. Y a su vez interviene en la programación de secuencias complejas de movimiento, ya que como incluye movimientos bilaterales, por eso hablamos de secuencias complejas. Por ejemplo, relacionada con los movimientos posturales, con movimientos fijos o con la movilidad de los segmentos corporales, de las extremidades, con los movimientos de la cabeza y de los ojos, e incluso con el control fino, con lo que hablamos del movimiento del tacto fino, el movimiento de las manos. Esta área igualmente cuenta con una representación topográfica de toda la musculatura corporal. Por otro lado, existen otras áreas que podemos llamarlas áreas o cortezas de asociación que contribuyen al control cognitivo de la actividad motora. Estamos hablando de la corteza prefrontal, estamos hablando de la corteza parietal posterior, áreas que no son netamente responsables del inicio o de la activación de los grupos musculares, sino que se encargan o que son necesarias para asegurar que los movimientos se adapten a las necesidades del organismo y que sean apropiadas al contexto conductual, es decir, que evalúan el estado, el espacio, el lugar, la condición del sujeto para ser utilizado, para que esta información sea utilizada por las áreas verdaderamente motoras durante la creación de ese plan y durante la ejecución del plan en relación al movimiento. Existen otras áreas a nivel de la corteza cerebral encargadas de contribuir al control motor o de la función motora. Podemos mencionar el área de Broca, zona donde se vigila todos los procesos relacionados con la formación de la palabra, y estamos hablando no necesariamente a la capacidad de vocalización, sino a la posibilidad de emitir palabras completas. Por otro lado, tenemos a un área encargada de los movimientos oculares, específicamente de los movimientos voluntarios, ya que los movimientos involuntarios o automáticos son regidos a nivel de la corteza visual y además está relacionado un poco con el parpadeo. En sentido ascendente vamos a tener entonces un área responsable de todos los movimientos relacionados con la rotación de la cabeza, específicamente relacionados con el campo visual, es decir, hacer los movimientos necesarios a nivel de la rotación de la cabeza para focalizar la visión o para focalizar el campo visual. Y finalmente les hablo de un área encargada de lo que son las actividades manuales, que como su nombre lo dice, se encarga de la coordinación de los movimientos de manos y dedos, causando una armonía en el movimiento, y en una persona con una lesión a nivel de esta área vamos a evaluar o vamos a evidenciar movimientos completamente descoordinados, los cuales vamos a llamar apraxia motora. Dejamos corteza cerebral y nos vamos a el control de las funciones motoras a nivel del tallo encefálico, recordando que ese tallo encefálico está conformado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y que constituye, si se quiere, una prolongación de la médula espinal en sentido ascendente hacia la cavidad craneal. Dentro de esta estructura se cumplen y se vigilan numerosas funciones relacionadas con la actividad motora. Por mencionarle alguna de ellas,
A nivel del tallo encefálico está presente en los núcleos sensitivos y motores de las fibras nerviosas que van a contribuir o que van a inervar a los músculos de cara y cabeza, dejando el resto del cuerpo a través de lo que son las fibras nerviosas de la médula hacia abajo. Además de esto, a nivel del tallo encefálico tenemos los centros encargados del control de la respiración, es decir, núcleos de células nerviosas encargadas de la inervación de los músculos relacionados con la respiración. Lo mismo que ocurre para el control del aparato cardiovascular, tanto de la actividad cardíaca como de la actividad vascular. Por otro lado, existen centros ideados para el control parcial del funcionamiento digestivo. También tenemos centros encargados del control de ciertos movimientos estereotipados. Tenemos, lo mencionábamos en la clase de sistema vestibular, tenemos los núcleos vestibulares ubicados a nivel del tallo encefálico relacionados con el control del equilibrio. Y también teníamos estructuras como los colículos a nivel del mesencéfalo relacionados con el control de los movimientos oculares, con ese control automático de los movimientos oculares. Adicional a esto, como hemos visto y como vamos a seguir viendo, el tronco encefálico es considerado una estación de relevo, ya que vimos cómo ascendían una gran cantidad de fibras nerviosas con información somatosensitiva dirigidas hacia corteza cerebral, y lo mismo ocurre para la actividad motora. Vamos a ver cómo a lo largo de su trayecto descienden los principales tractos motores que conducen la información hacia la médula espinal para hacer contacto directo con las motoneuronas anteriores que van a ir finalmente hacia cada una de nuestras fibras musculares. Entonces, si relacionamos cada una de las estructuras que conforman el tallo encefálico con las funciones que más o menos iniciamos hablando, vemos cómo a nivel del mesencéfalo entonces se va a llevar a cabo el regir o el controlar todas las fibras nerviosas que van hacia los músculos relacionados con los reflejos visuales, que a nivel de los pedúnculos cerebrales atraviesan la gran cantidad de fibras nerviosas tanto ascendente como ascendente, que por contener estructuras como el núcleo rojo, zona que permite una conexión muy importante entre el cerebro y el cerebelo, y por supuesto la influencia que esto va a tener en esa capacidad de retroalimentación que les hablaba en la clase, al comienzo de la clase. A nivel de la protuberancia está presente esos núcleos que llevan el control de la respiración. Tenemos los núcleos vestibulares, tenemos los núcleos de los pares craneales 5, 6, 7 y 8, desde el punto de vista de la función motora que estos cumplen, por supuesto. Adicional a esto, a nivel de bulbo raquídeo, tenemos el paso nuevamente de esas fibras ascendentes y descendentes que van desde corteza hasta médula o de médula hasta corteza. Algunas de estas fibras cruzan a nivel de una estructura que vamos a llamar las pirámides vulvares. También tenemos allí los núcleos vestibulares, y adicional a esto es el área donde están ubicados los centros automáticos del control de la respiración de la actividad cardiovascular. Vamos a ver entonces cómo a partir de la información que se genera en corteza, ese plan, esa decisión final de realizar el movimiento, va a ir información hacia tallo encefálico, o sea, todas las estructuras que hemos mencionado, con el objetivo de que surjan una gran cantidad de haces nerviosos que conforman las vías nerviosas descendentes, que van a llevar la información hacia los músculos de cabeza y cuello, y a través de su paso hacia la médula espinal, hacia todos los músculos extensores y flexores de las extremidades superiores e inferiores. Siguiendo con el próximo punto, ahora vamos a hablar de las vías de transmisión nerviosa, esas vías que permiten la conducción de esa información, de esa señal motora descendente creada en forma de un patrón motor, principalmente a nivel de corteza cerebral, sin olvidar ese proceso de retroalimentación
que existe por parte de cerebelo y ganglios basales, y más importante aún con esa participación de tallo encefálico por las estructuras relacionadas con la actividad motora y porque básicamente es el punto de salida de estas vías motoras. Encontrando entonces que podemos encontrar una forma importante de clasificar las vías motoras descendentes, y es cuando hablamos de la vía piramidal y de la llamada vía extrapiramidal. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas clasificaciones. Iniciamos hablando de la vía piramidal, la cual está conformada a su vez por la existencia de dos fascículos nerviosos llamados fascículos córtico-espinales y fascículos córtico-vulvares. Como su nombre lo dice, si inician con córtico, quiere decir que ambos fascículos nacen a nivel de corteza cerebral, y en el caso de los fascículos córtico-espinales continúan su trayecto hacia médula espinal, atravesando o dando paso a la formación de las pirámides vulvares a nivel de bulbo raquídeo, mientras que los fascículos córtico-vulvares nacen a nivel de corteza cerebral y descienden a nivel de bulbo raquídeo. Si hablamos un poquito más de este fascículo córtico vulvar, como veíamos entonces, su nacimiento ocurre a nivel de corteza cerebral, atravesando la cápsula interna hacia mesencéfalo a nivel de la protuberancia, donde van a dar paso a la formación de las pirámides vulvares, finalizando específicamente a nivel de los núcleos motores de los pares craneales a nivel de tallo encefálico, específicamente, o por darles algunos ejemplos, de pares craneales 5, 7 y 9. Por otro lado, si hablamos de los fascículos córtico-espinales, vamos a ver que estos tractos se originan a nivel de corteza cerebral, existiendo una distribución de sus fibras, las cuales el 30% provienen de corteza motora primaria, el 30% del área premotora y el 40% del área somatosensitiva. Siendo establecido que las fibras que provienen de las zonas encargadas de la actividad motora, la mayoría de ellas provienen de unas células especializadas y numerosas llamadas células de Bebs. Estas fibras nerviosas entonces continúan su trayecto descendente atravesando la cápsula interna hacia el tallo encefálico, dando origen a la existencia de las pirámides vulvares, donde encontramos la subclasificación, por decirlo de alguna manera, de dos fascículos, un fascículo córtico-espinal lateral y un fascículo córtico-espinal ventral. Con respecto al fascículo córtico-espinal lateral, el 80-90% de las fibras que lo componen cruzan hacia el lado contralateral y siguen descendiendo a través de la porción inferior del bulbo raquídeo, dirigiéndose finalmente hacia los diferentes segmentos medulares, llegando principalmente a nivel de la zona intermedia de la sustancia gris medular, donde se van a conectar en mayor proporción con interneuronas y en menor proporción directamente sobre motoneuronas anteriores. A su vez, estas fibras nerviosas van a dar paso a la existencia de las fibras que van a salir por el asta ventral de la médula y llegar específicamente a inervar a los músculos distales del cuerpo. Con respecto al fascículo córtico-espinal lateral, entonces vemos que una vez que llega a nivel de bulbo raquídeo, entonces estas fibras van a continuar ipsilateralmente. Sin embargo, la mayoría de ellas terminarán cruzando a nivel de los diferentes segmentos hacia el lado contralateral, donde van a llegar específicamente a nivel de las interneuronas medulares para dar paso a la inervación de los músculos proximales, músculos asociados con el proceso de la locomoción y de la postura. Se dice que la información que desciende a través del fascículo córtico-espinal ventral viene en mayor proporción de lo que sería la corteza motora suplementaria. Es decir, que la información que por acá desciende es la información que va a ir a dirigirse hacia los músculos que van a controlar los movimientos bilaterales. Continuamos ahora y vamos a hablar de las vías que conforman la llamada vía extrapiramidal,
las cuales vamos a mencionar 4 de ellas o 4 de las principales, específicamente hablando del fascículo rubroespinal, fascículo retículoespinal, fascículo vestíbuloespinal y fascículo tectoespinal. Vamos a ver que las fibras que lo componen no nacen de corteza cerebral, sino que estas fibras provienen de otras estructuras, principalmente a nivel del tallo encefálico, que a su vez reciben información importante de otras zonas, como por ejemplo ganglios basales, incluso a nivel del cerebelo. Vamos a hablar de cada una de ellas. Empezamos describiendo el fascículo rubroespinal, el cual se origina a nivel del núcleo rojo, específicamente las neuronas magnocelulares del núcleo rojo a nivel del mesencéfalo, zona que recibe aferencias excitatorias desde corteza cerebral y cerebelo. A partir de acá, las fibras descienden, cruzan hacia el lado contralateral en el tallo encefálico y siguen su trayecto descendente por las columnas laterales, dirigiéndose hacia las interneuronas y posteriormente motoneuronas anteriores que van a inervar a los músculos distales, teniendo acción predilecta de tipo excitatoria a nivel de los músculos flexores, específicamente a los músculos que forman parte del segmento cervical de la médula espinal. Seguimos y ahora describimos el fascículo tectoespinal, el cual se origina a nivel del colículo superior, a nivel del mesencéfalo, estructura que recibe aferencias desde retina y desde distintas zonas de la corteza cerebral como corteza visual, auditiva y corteza somatosensorial. Las fibras que componen este fascículo entonces siguen su trayecto descendente, cruzan al lado contralateral y se dirigen específicamente a la inervación de los músculos que conforman el segmento cervical superior, ya que como vemos está muy relacionado con la actividad excitatoria a nivel de los músculos extensores, garantizando una mayor estabilidad de los campos visuales en relación a los movimientos de la cabeza por la inervación de los músculos de cabeza y cuello. Ahora vamos a hablar de los fascículos retículoespinales, específicamente el fascículo reticuloespinal pontino y fascículo reticuloespinal vulvar. Con respecto al fascículo reticuloespinal pontino, como dice su nombre, se inicia o las fibras parten desde la formación reticular a nivel de protuberancia en el tallo encefálico y se dirigen principalmente hacia la inervación de las motoneuronas anteriores medulares que van a inervar a los músculos axiales, teniendo una actividad netamente excitatoria en lo que son llamados los músculos antigravitatorios. Estamos hablando de lo que son los músculos de columna vertebral y los músculos extensores mayormente a nivel de las extremidades. Por otro lado, el fascículo reticuloespinal vulvar, sus fibras inician a nivel de la formación reticular en el bulbo raquídeo, descienden por las columnas laterales y igualmente se van a dirigir a los músculos antigravitatorios, pero teniendo una acción de tipo inhibitoria, específicamente o en mayor proporción a nivel de esos músculos extensores. Seguimos y ahora vamos a hablar del fascículo vestíbuloespinal, cuya fibra se origina a nivel de los núcleos vestibulares en tallo encefálico, zonas que reciben una aferencia importante del aparato vestibular, utrículo y sáculo y canales semicirculares, desde donde se detectan los cambios de aceleración lineal y angular de la cabeza. Vamos a ver que existe una clasificación del fascículo vestíbuloespinal lateral y medial. Estos fascículos tienen en común su actividad predisponentemente de tipo excitatorio a nivel de los músculos extensores, con la diferencia de que el vestíbulo espinal lateral va hacia los músculos extensores ixi-laterales de las extremidades relacionadas con el control postural, mientras que el fascículo vestíbulo-espinal medial va a ese mismo grupo muscular, pero los ubicados a nivel de segmento cervical y torácico, encargados de asegurar la posición de la cabeza durante la aceleración angular.
Tenemos entonces, para finalizar con esta parte del tema, un resumen de las vías motoras descendentes de las que hemos hablado. Tenemos en representación de la vía piramidal el fascículo córtico-espinal lateral y ventral, y en representación del llamado sistema extrapiramidal o vía extrapiramidal tenemos el fascículo ruroespinal, retículo espinal pontino y vulvar, el vestíbulo espinal lateral y medial y el fascículo textoespinal. Desde el punto de vista de su ubicación en sentido descendente a nivel de las columnas anteriores de la sustancia blanca medular, vemos que podemos englobar, en base a esto y a su función, estos tractos en dos vías principales. Una vía lateral que involucra al tracto córtico-espinal lateral y el tracto rugoespinal, que descienden por las columnas laterales de la sustancia blanca medular, responsables de la activación o inactivación, de acuerdo a la necesidad, de los movimientos voluntarios hábiles realizados por los músculos axiales. Mientras que el tracto retículo espinal, vestíbulo espinal, tectoespinal y córtico espinal ventral los englobamos en la vía ventromedial por su sitio en el cual descienden a nivel de la sustancia blanca medular, encargados de la activación de los músculos proximales relacionados con el control postural. Esto para el próximo semestre verán en su forma aplicativa y demostrará que los daños a nivel de la vía lateral generalmente se van a evidenciar con presencia de espasticidad, generalmente ocasionada por reflejos medulares exaltados y por la existencia de ciertos reflejos patológicos, mientras que los daños a nivel de la vía medial estarán más evidenciados por reflejos disminuidos o incluso abolidos y una disminución del tono postural. Esta lámina la volvemos a ver, ya la vimos en la clase pasada y se las dejo únicamente para demostrarles que toda esa información que desciende por cada uno de estos tractos descendentes de los que venimos hablando van a activar o a inactivar las interneuronas y motoneuronas anteriores a nivel de la sustancia gris medular, y que esas motoneuronas tienen una ubicación o una organización topográfica muy específica que muestra la ubicación de las neuronas más mediales relacionadas con los músculos axiales, mientras que las que tienen una ubicación más lateral relacionada con los músculos distales. A su vez, las relacionadas con la activación de los músculos flexores con una ubicación más dorsal con respecto a una ubicación más ventral para las que van a inervar a los músculos extensores. Continuamos y ahora vamos a hablar sobre los ganglios basales. Los ganglios basales son unas estructuras ubicadas en la base del cerebro, en realidad son acúmulos de cuerpos neuronales debajo de los hemisferios cerebrales, con un efecto indirecto a nivel de la médula espinal, ya que por no existir una conexión, su función está mediada por la participación de la corteza cerebral y del tálamo. Esta sería una representación gráfica de los diferentes ganglios basales, donde ubicamos el núcleo putamen y caudado, los cuales podemos englobar en el llamado núcleo estriado, el cual tiene una función netamente inhibitoria por la participación del neurotransmisor GABA. Tenemos además el globo pálido con su segmento interno y externo o lateral y medial, igualmente con una actividad de tipo inhibitoria por la participación del neurotransmisor GABA. Las bibliografías comentan que el globo pálido y el putamen podemos englobarlo en lo que se denomina el núcleo lenticular. Por otro lado tenemos la sustancia negra, igualmente con su clasificación por su parte compacta y su parte reticular, ambas con una acción en el movimiento de tipo inhibitoria. Y finalmente tenemos el núcleo subtalámico, que es el que cuenta con función de tipo excitatoria por la participación del neurotransmisor glutamato. Como vemos, la función individual o el efecto individual
de cada uno de estos segmentos o cada uno de estos núcleos en la actividad motora, da a entender de alguna manera el efecto que van a tener en la función motriz. Y aunque no está del todo establecido, se han delimitado a través de la identificación de un circuito que permite identificar qué zona está dañada o bloqueada. Por ponerles un ejemplo, han establecido que las lesiones a nivel de lo que es el globo pálido producirán movimientos que son denominados atetosis, que son movimientos de contorsión, puede ser en la mano, en el brazo, en la cara, de origen espontáneo, que aparecen espontáneamente. Por otro lado, se han identificado que lesiones o bloqueos a nivel del núcleo subtalámico producirá movimientos de agitación súbitos a nivel de las extremidades, llamado hemivalismo. Lesiones a nivel de lo que vendría siendo el putamen generará movimientos de lanzamiento a nivel de lo que es la mano, la cara, que son denominados corea. Y lesiones a nivel de la sustancia negra dará origen a un trastorno que muchos de ustedes pueden llegar a conocer, que es llamada la enfermedad de Parkinson, en la cual identificamos una rigidez, temblores continuos y la presencia de asinesia. Como vemos entonces a continuación, existen una gran cantidad de circuitos que permiten la comunicación entre los ganglios basales y las diferentes cortezas cerebrales, que son las que contienen la información aferente o la información que ha llegado del medio externo. Y una vez que los ganglios basales cumplen su función, nuevamente retribuirá a estas cortezas para poder, a través de los fascículos descendentes que mencionábamos anteriormente, poder llevar finalmente la información hacia los músculos, si hablamos de la actividad motriz. La mayoría de las cortezas proyectan hacia los ganglios basales, con la excepción de la corteza visual y de la corteza auditiva. En relación a la corteza motora, vamos a ver que su proyección hacia los ganglios basales contribuirá o participará en ese proceso de planificación e incluso iniciación de los movimientos, con el objetivo de coordinar, regular y adecuar las respuestas motoras que ordena la corteza cerebral. Sin embargo, como decíamos, también hay circuitos con otras zonas de la corteza cerebral, como por ejemplo el área que mencionábamos al comienzo de la clase, encargada específica de los movimientos oculomotores voluntarios, para precisamente contribuir al control de los movimientos oculares. Recibirá aferencias por parte de la corteza prefrontal, relacionada con el proceso de el análisis de la información cognitiva, relacionada con la planificación, la memoria, la capacidad de atención. Y también se reciben aferencias en los ganglios basales por parte del sistema límbico, de manera de influir de alguna manera en lo que es la conducta emocional y la motivación. Entonces vemos de esta manera que la funcionabilidad de los ganglios basales no está dada exclusivamente a la actividad motriz, sino que también participan de alguna manera en otro tipo de funciones. Como vamos a ver a continuación, la funcionabilidad de los ganglios basales está mediada por un circuito propio, por un circuito interno, que permite la interconexión de cada uno de estos núcleos de los que vendríamos hablando y que finalmente se verá en evidencia a través del efecto que va a tener a nivel del movimiento. Y es lo que hablamos de la vía de los ganglios basales. Como vemos en la imagen, es una imagen de su libro de Linda Costanzo, este circuito que se ve bastante complejo tiene dos vías de activación, una vía directa y una vía indirecta, y cada vía tiene un efecto muy diferente a nivel de la actividad motora. Vamos a hablar por separado de ellos. Con respecto a la vía directa,
En esta vía se parte de la estimulación por parte de la corteza cerebral, tanto de la corteza motora como de la corteza premotora, enviando una señal excitatoria por medio del neurotransmisor glutamato hacia el núcleo estriado. Decíamos que ese núcleo estriado tiene una actividad de tipo inhibitoria. Entonces, su función va a ser inhibir directamente a través del neurotransmisor GABA al globo pálido interno y a la sustancia negra, específicamente a su parte reticulada. Decíamos que estos núcleos tenían también actividad inhibitoria, pero al encontrarse inhibidos por acción del estriado, entonces no cumplen esa función inhibitoria, sino que permiten a el tálamo cumplir su función excitatoria a nivel de la corteza cerebral. Por eso decimos que la activación de las neuronas estriatales a través de la vía directa va a llevar a la desinhibición de las neuronas del tálamo, quienes por acción del glutamato terminarán activando la corteza cerebral y desde la corteza cerebral se inducirá entonces el movimiento. Dicho entonces, decimos que la vía directa tendrá un efecto general excitador. Cuando los ganglios basales se activan por vía directa, el efecto sobre la corteza cerebral y sobre el movimiento va a ser de tipo excitador. Por otro lado, si hablamos de la vía indirecta, entonces el trayecto o el camino va a ser un poco más largo. Iniciamos por la activación del estriado por parte de la corteza mediada por el glutamato. Y desde el estriado entonces se inhibirá a el globo pálido en su segmento externo. Este segmento, decíamos entonces que tiene actividad inhibitoria, pero al estar inactivado no podrá cumplir su función, por lo tanto desde el núcleo subtalámico, que tiene actividad excitatoria, se llevará a la activación del globo pálido interno y de la sustancia negra, específicamente a la parte reticulada. Estos segmentos que cuentan con el neurotransmisor GABA, entonces se liberará logrando ese efecto inhibidor a nivel del tálamo. Como el tálamo está inactivado, entonces no podrá cumplir ese efecto excitador a nivel de la corteza cerebral. Por eso decimos que la activación de las neuronas estriatales, las neuronas del estriado, por vía indirecta, llevará a la inhibición de las neuronas tálamo-corticales, reduciendo el movimiento. En resumen, la activación de la vía indirecta llevará a producir un efecto general inhibidor a nivel de la actividad motora. Antes de finalizar la clase nos queda únicamente hablar sobre el cerebelo. Como recordamos, el cerebelo es un órgano que está ubicado en la fosa posterior del cráneo, debajo del lóbulo occipital, y que está unido al tronco encefálico por los 3 pedúnculos cerebrales. Desde el punto de vista anatómico tenía su corteza cerebelosa y en la parte interna la sustancia blanca, donde encontrábamos los diferentes núcleos. Por otro lado, a nivel macroscópico podíamos ubicar 3 lóbulos, hablábamos de un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo-nodular. El cerebelo recibe información desde corteza cerebral, desde los diferentes receptores sensoriales ubicados a nivel de músculos y articulaciones y desde los receptores sensoriales ubicados a nivel del oído interno que captan las variaciones en la posición y los movimientos de la cabeza. Esta información es utilizada por el cerebelo para cumplir su función principal, que es coordinar de una forma adecuada la actividad muscular. Decimos entonces de esta manera que el cerebelo está relacionado con una serie de funciones. Una de las principales, estamos hablando del control del tono muscular para poder lograr una postura dinámica, es decir, el tono muscular durante el movimiento. Por otro lado,
también contribuye a la coordinación sensitivo-motora, es decir, a partir de la información sensitiva, coordinar todo lo necesario con la actividad motriz a través de la coordinación del movimiento, de la coordinación del equilibrio, muy importante del aprendizaje motor, y la regulación de ciertas características del movimiento a través de la activación de diferentes grupos musculares involucrados en esa actividad motriz. Como por ejemplo, algunas de esas características son la frecuencia, la velocidad, la dirección y la fuerza, que es lo que vamos a llamar la sinergia del movimiento. Desde el punto de vista anátomo-funcional, podemos encontrar tres divisiones principales del cerebelo y hablamos del vestíbulo cerebelo, que es una estructura o un área del cerebelo que recibe información proveniente de la región vestibular, del aparato vestibular y de los núcleos vestibulares a nivel del tallo encefálico, y de allí podemos deducir su función a nivel del control del equilibrio y de los movimientos de los ojos. Por otro lado, tenemos el espinocerebelo, que, como su nombre lo dice, recibe aferencia desde la médula espinal y se encarga de ese control de la sinergia del movimiento. Y finalmente tenemos el pontocerebelo, que recibe información de los núcleos pontinos a nivel del tallo encefálico, y a través de esta conexión se permite el control de la planificación e iniciación de los movimientos. La corteza cerebelosa está organizada en capas y en esas capas están dispuestas una serie de estructuras celulares que son las responsables de la función de este órgano. Encontramos en la parte más interna una capa granular, la cual contiene diferentes células como la célula granulosa, contiene los glomérulos y contiene las células de Golgi, seguida por la capa de las células de Purkinje, que contiene las células de Purkinje, y la capa más externa, que es la que contiene las células en cesta o las células de canasta, las células estrelladas y la acumulación de las dendritas de todas las estructuras celulares que están ubicadas en la parte interna. Desde el punto de vista funcional, la mayoría de estas células cumplen función de interneurona y tienen acción de tipo inhibitoria, con excepción de las células de la granulosa que cumplen una función excitatoria. Además de la diferenciación de la célula de Purkinje, que se podría decir que es una de las unidades funcionales de la corteza cerebelosa, ya que los axones de esta célula de Purkinje serán la única puerta de salida de la información analizada a nivel de la corteza cerebelosa. A su vez, en la parte externa tenemos la presencia de las fibras paralelas que van a permitir con una especie de circuito de comunicación entre todas estas estructuras celulares. Entonces, de esta manera vemos cómo las células de la granulosa van a tener una actividad excitatoria sobre las células en cesta, estrelladas, de Golgi y Purkinje. Las células de cesta y de canasta, y las células estrelladas van a cumplir una actividad inhibitoria a través de las fibras paralelas sobre la célula de Purkinje. Las células de Golgi 2 van a tener una función inhibitoria sobre las células de la granulosa. Si hablamos de las aferencias que recibe la corteza cerebelosa, vamos a encontrar entonces dos grupos de fibras nerviosas que inyectan impulsos excitatorios a la corteza. Hablamos de las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Por parte de las fibras trepadoras, son fibras estas que tenemos en verdecito, son fibras que se originan a nivel del núcleo olivar inferior, a nivel del bulbo raquídeo, y que enviarán información excitatoria específicamente hacia las células de Purkinje.
Y por otro lado tenemos las fibras musgosas, las que tenemos en amarillo, originadas a nivel de los núcleos pontinos basilares, específicamente a los núcleos vestíbulo cerebeloso, espino cerebeloso y ponto cerebeloso, viendo que son las que tienen mayor proyección hacia la corteza cerebelosa. Y estas van a hacer una sinapsis de tipo excitatoria con las células granulosas o granulares. Por otro lado, si hablamos de la eferencia de la información desde el cerebelo hacia el exterior, entonces decíamos que los axones de las células de Purkinje enviarán una respuesta inhibitoria mediada por el neurotransmisor GABA y que esta información proyectará hacia los núcleos cerebelosos profundos y posteriormente hacia los núcleos vestibulares laterales, con el objetivo de regular la frecuencia, amplitud, fuerza y dirección del movimiento, que decíamos que lo podíamos llamar sinergia del movimiento. Entonces resumimos que la corteza cerebelosa va a recibir aferencia de múltiples estructuras. Hablamos que recibe aferencias de corteza cerebral, de corteza motora, premotora, somatosensitiva, que a través de su paso por la protuberancia, a través de los pedúnculos cerebrales, llegará finalmente hacia cerebelo, que recibe aferencias también de ganglios basales, de la médula espinal propiamente, a través de todos esos receptores que captaban la información a nivel muscular, que recibe información de otras áreas de la protuberancia, como los núcleos vestibulares, como la misma formación reticular, etcétera, etcétera. Por lado de la eferencia, entonces esa eferencia va a salir a través de los axones de las células de Purkinje, dirigiéndose hacia zonas como por ejemplo los ganglios basales, la corteza tanto sensitiva como motora mediada por el tálamo, incluso o la más directa hacia los diferentes núcleos a nivel del tronco encefálico, dirigiéndose, de ser posible, directa o indirectamente hacia la médula espinal. Y acá tenemos nuevamente ese corte de la corteza cerebelosa que decíamos que estaba organizado en capas y que cada una de esas capas estaba provista de una serie de células que una de las células más importantes era la célula de Purkinje y que la mayoría de las células cumplía función de interneurona de tipo inhibitoria, a excepción de las células granulares que tenían acción excitatoria, que la información aferente entraba a través de las fibras trepadoras y de las fibras musgosas que iban hacia las células granulares, en el caso de las musgosas, y en el caso de las trepadoras hacia las fibras de Purkinje o hacia las células de Purkinje, y que la información eferente, la salida de la información, estaba mediada por los axones de la célula de Purkinje para cumplir la función del control de la sinergia del movimiento. Vamos a ver el siguiente video que resume todo lo que vimos en la clase de hoy. Como mencionábamos entonces, la actividad motora parte por una idea, por una acción, y esa idea es resultado de la información sensitiva captada por los diferentes receptores y que llega específicamente a nivel de corteza cerebral a través de las diferentes conexiones con estructuras como por ejemplo el tálamo y el sistema límbico. Esa idea debe estar perfectamente identificada, adecuada al entorno, adecuada a las condiciones, porque será necesaria para el momento de la planificación. Entonces, una vez que esa idea está decidida, la decisión está tomada, como quien dice, entonces esa información es enviada hacia las áreas relacionadas con la actividad motora. Estamos hablando de corteza cerebral, ganglios basales, de entrada. A nivel de estas estructuras, entonces ocurrirá el proceso de planificación del patrón motor. Esa planificación del patrón motor requerirá definir
ciertos parámetros, qué músculo, en qué distancia, qué velocidad, con qué magnitud. Y es perfeccionado gracias a la interconexión que hay entre la corteza cerebral, los ganglios basales y finalmente en el proceso de programación con el cerebelo como tal, para lograr esa capacidad de distinguir o de diferenciar todos los parámetros relacionados con la sinergia del movimiento. Una vez que está lograda la planificación y la programación, eso debe incluir las fibras nerviosas que conducirán la información a lo largo de la médula espinal hacia la sustancia gris medular, específicamente a nivel de las astas ventrales, donde se enviará a través de las diferentes interneuronas y las motoneuronas anteriores, a su vez a las motoneuronas alfa, que son las que finalmente van a ir hacia las fibras musculares, tanto a las fibras musculares que van a ser excitadas como a los grupos musculares que van a ser inhibidos, permitiendo de esta manera entonces que la información nerviosa llegue hacia los grupos musculares y de esta manera entonces dar paso a la ejecución del movimiento programado. Vemos entonces cómo de esta manera empezamos por una intención o una idea, esa intención lleva a la planificación y programación y finalmente luego de esa programación vamos a la ejecución del movimiento como tal. Y ocurre el movimiento, da ahí la actividad necesaria a nivel de los diferentes grupos musculares, permitiendo entonces, en el caso del ejemplo, vemos una actividad a nivel de los músculos extensores que se van a contraer, relajando los músculos flexores para poder realizar este movimiento. Y de esa manera entonces se lleva a cabo el control voluntario de la actividad motora. Finalizamos la clase diciéndoles la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Nos vemos en la próxima y última clase de neurofisiología, donde vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Como siempre, gracias por su atención. Recuerden estudiar, acá tienen la bibliografía y bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao.